que la versión de algunas personas que estaban ahí es que usted es la testigo estrella del caso de la UPAD, porque en el audio borrado, y se lo pregunto directamente, el presidente Alvarado habría aceptado su conocimiento y su responsabilidad en llevarse a la UPAD de El IMAS a Casa Presidencial. ¿Es correcto que él le dijo eso en el audio? ¿Es correcto que eso la convierte a usted en un elemento fundamental? Porque al desaparecer el audio, a la persona que se lo dijo es a usted, doña Catalina. Primero, es importante recordar que habían dos audios y que ninguno de los dos están. O sea, hay una parte que está borrada en la Defensoría y después la Defensoría, yo le pedí como defensora el audio a Presidencia y después Presidencia salió diciendo que el audio tenía un problema técnico que ellos tenían ahí. Entonces, eso es importante. Después, sí es claro que en esa conversación de 2 horas y 40 minutos, de las cuales el audio que quedó en la Defensoría solo es de 1 hora y 10 minutos, esa parte, la parte que se borró, se perdió, como quiera llamarlo, se borró, no está, simple y sencillamente no está, y es una gran coincidencia que la parte que no está es la parte que yo tenía las preguntas con el señor presidente. Toda esa información. Y como usted está diciendo, don Randall, en esa parte, ¿qué se decía? Que se decía que el presidente, desde que estaba en el IMAS, veía la importancia de utilizar los datos y desde ahí empezó, y que además él lo trajo en el plan de gobierno, lo trajo a Presidencia, y él fue el que trajo a este señor Fernández. Sí. Sí, a Diego Fernández, y a partir de ese trabajo fue que se empezó el trabajo de la UPAD, pero eso estaba muy claro en la conversación. Y además, doña Catalina, entiendo que esa parte del audio tenía también conversaciones con el entonces ministro de la Presidencia, Víctor Morales, ¿es así? Es correcto. Quien había la semana pasada, si no me falla la memoria, ido a la Asamblea Legislativa a decir que él no sabía nada de este tema bajo juramento. ¿Lo mismo le dijo a usted en audiencia? Bueno, eso fue diferente lo que había dicho en la audiencia a lo que dijo en la Asamblea Legislativa. Entonces, había cosas que nos dijo en ese audio que fueron diferentes a lo que dijo él en la Asamblea Legislativa, y creo que fue un par de días después, como una semana después de ese audio, una semana o semana y media después. En la Asamblea dijo que no sabía nada, a nosotros sí nos había dicho que sabía algunas de esas cosas. Ok, fue al revés. Entonces, primero es la conversación con ustedes y después es, ok. La conversación con nosotros fue el 24 de febrero. Esa reunión que tuvimos en Casa Presidencial fue el 24 de febrero. El lunes 24. Esto la constituye, le pregunto, desde el punto de vista penal, porque hay una investigación en el Ministerio Público por este caso, ¿verdad? Para lograr determinar las responsabilidades del presidente y del ministro de la Presidencia. ¿Sabe usted si la fiscal general le ha comunicado en algún momento, porque ella es la que lleva la investigación, si requiere de su declaración ante la ausencia del audio, doña Catalina? Eso no se me ha informado. Ok, yo tengo la minuta de esa reunión en Casa Presidencial. Ah, don Randall, ¿tiene la minuta usted? Aquí la tengo en la pantalla, de hecho, sí señora. Qué interesante, porque nosotros tenemos en este momento una denuncia penal de parte del señor Luis Eduardo Salazar, de lo cual no nos permite, inclusive nosotros ahora que subimos el expediente en la Defensoría, que es público, más bien quiero decirle a usted y a todos los que nos están diciendo, nos están escuchando, que el expediente es público, porque todo lo que hace la Defensoría, la gran mayoría es público. Y lo pusimos en nuestras páginas, pero no pusimos ni la minuta ni la transcripción de esa hora y 10 minutos por pedido de asuntos jurídicos. Entonces me pregunto, ¿cómo habrá conseguido usted esa información, don Randall? Bueno, se lo seguirá, con todo respeto, se lo seguirá preguntando, pero tengo la ventaja de que como no soy parte del proceso,
y como soy periodista, la confidencialidad del proceso no me alcanza a mí, doña Catalina. Entonces, permítame nada más, porque voy a pedirle a Emanuel, que está en los controles de Canal 2. De hecho, voy a pedir dos cosas a Emanuel. Una, Emanuel, vi que tuvo que salirse doña Gloria un momento, entonces estemos atentos a que esté en la sala de espera. Y lo otro, necesito que me permitas entonces compartir pantalla yo, porque el host de, ahí está doña Gloria, porque el host de la reunión es, bueno, ya vi, no es eso, es que tenía la cámara apagada. Ok, que el host de la reunión es Canal 2, entonces yo necesito que me permitas, por favor, Emma, compartir la pantalla porque voy a usar la minuta de la reunión. Vamos a ver si ya lo puedo hacer. Listo, ya puedo. Ok, permítame, voy a compartir pantalla, doña Catalina. Ok. Vamos a ver, ahí estoy compartiendo pantalla. Esa es la minuta declarada confidencial en la Defensoría de los Habitantes. Dice minuta de reunión, viene el sello de la Defensoría de los Habitantes de la República, oficina de correspondencia, ok. Al ser las 8 horas, no vamos a leer toda entera, pero quiero leer el inicio. Al ser las 8 horas con 25 minutos del día lunes 24 de febrero de 2020, en el despacho del señor presidente de la República, situado en Casa Presidencial Zapote, se da inicio a una reunión realizada en el marco de la intervención de la Defensoría de los Habitantes en el caso del funcionamiento de la unidad presidencial, de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos. Después dice, más abajo, la directora de Asuntos Jurídicos de la Defensoría de los Habitantes pregunta al señor presidente de la República si es posible grabar la sesión, a lo cual éste expresa su autorización a viva voz. Esa autorización a viva voz es donde se corta el audio que grabó la Defensoría. ¿Es así, verdad, doña Catalina? Don Randall, vea, como ese es un tema confidencial no fue confidencial al principio, pero ahora que hay una denuncia penal, yo pues espero que me comprenda que yo no me puedo referir a esto específicamente. Ok, entonces. O sea, la minuta específicamente no me puedo referir porque está judicializado y yo tengo que ser respetuosa de lo que se me pide, las partes legales me piden. Entiendo, entonces permítame buscarle la comba al palo, ¿sí? El audio de la reunión interrumpido, doña Catalina, está cortado justamente donde el presidente da la autorización para grabarlo, independientemente de lo que dice la minuta. El audio tiene solo, hay un corte que son como 2 segundos, donde yo empiezo a preguntar y después de esos 2 segundos pasa, digamos, como hora y media después. Pero 2 segundos hablados, un corte y entonces vuelve usted está hablando a comenzar. Y usted dice, buenos días, señor presidente. Ahí se corta y después regresa y ya el presidente no está. Exactamente. Ok. El presidente la minuta, y no voy a hablar estrictamente de lo que dice en la pantalla, la minuta es copia fiel del audio. No es copia fiel del audio. Recordemos que hay 2 horas 40 minutos y esta minuta son más o menos 6 páginas. Alrededor de 7 páginas. Sí. Ok, el presidente dice, según la minuta, que soy yo el que la está haciendo pública, porque no me alcanza la confidencialidad del expediente, dice el presidente que en su plan de gobierno, aquí está en el plan de gobierno, en la introducción en la página 2.3 escribió, hoy la política pública debe ejercerse desde los datos, la información, la ciencia y la creatividad humana. Prácticas innovadoras como el crowdsourcing o colaboración masiva, bueno, ahí habla de los datos, dice que ese es el marco conceptual antes de asumir que ya traíamos. Entonces, cuando se inicia la administración, es un área que queremos, que se ve importante impulsar. Es así como lo primero que hago, dice el presidente, es buscar un talento, buscar equipo, gente que conozca de esa materia, y es donde recluto a mi primer asesor en esa materia, Diego Fernández. Ok. Pregunta la defensora, ¿cómo nació esta idea de que fuera una unidad adscrita al presidente de la República? Dice don Carlos, creo que varias de las experiencias que hay en los países que han desarrollado eso ponen este tipo de figuras adscritas, por ejemplo en el Reino Unido. Además, dice la defensora, ¿cómo se incorporó esa idea dentro del organigrama de presidencia? Y el presidente dice, eso es algo que al llegar se tiene la idea,
pero se empieza a construir. Una de las primeras preocupaciones es darle una formalidad, buscar cuáles son los mecanismos, cómo coexiste con esa materia. De inicio se aplicó algo práctico, es decir, se aplicó sin decreto. Diego, que se incorpora, es asesor de la presidencia y del despacho, y la tarea es darle organicidad, generar esto. Ha sido un proceso de ir construyendo. Eso es lo que deriva en los trabajos desarrollados en la parte técnica, sino en cuál es la forma de dar formalidad. Eso lleva al tema del decreto como una forma de darle estructura. Ok, ¿por qué leí esta parte, doña Catalina? Porque yo quiero saber si lo que el presidente le dijo a usted es más fuerte que esto. Es decir, aquí en la minuta realmente habría que hacer un trabajo de interpretación muy fuerte para determinar si el presidente está aceptando directamente la existencia de la UPAD, el uso de la UPAD, incluso antes de su creación oficial, doña Catalina. En mi recuerdo y en mi punto de vista, el presidente lo que está diciendo es, yo supe, yo sabía la importancia, yo lo traje a presidencia, lo tenía antes de quedar de presidente y lo traje a la presidencia. Para mí fue muy claro eso, para mí. Doña Catalina, ¿cuáles derechos en su criterio se vieron afectados en el caso de la UPAD? Bueno, el derecho a la privacidad, el derecho que tiene de todo. Primero, hay derechos y después un tema legal. Porque el tema de legalidad, como bien lo dijo tanto el documento, el informe que ha hecho la Defensoría, pero también el Colegio de Abogados, hay un tema de legalidad en el compartir lo que son datos sensibles, así de esta forma que se hizo, que era muy desordenada, desorganizada y sin los permisos y sin los procesos y organizativos necesarios que se tenían que dar, sin la legalidad necesaria. Pero desde un punto de vista de derechos, hay un derecho humano a esa intimidad, a esa privacidad que tienen los habitantes de nuestro país y que si yo le doy información a Limas, porque necesito que lleno una ficha FIS, que es la ficha de inclusión social, donde se pone un montón de información que tiene desde orientación sexual, tiene también datos socioeconómicos, datos en algunas de las 3 fichas FIS que han habido. Hay, creo que en la FIS 2, temas de enfermedad, si usted tiene una enfermedad terminal, también hay unas grandes preguntas sobre temas de discapacidad, temas psicológicos. Entonces es información muy privada y muy sensible de cada uno de nosotros. Y si yo solo le estoy dando permiso a Limas a que use esa información para ver si me puede dar una beca o a mi hijo o a mi hija o alguna otra ayuda social, yo no le estoy dando permiso a Limas para que le dé eso y para que lo comparta con otras instituciones. Entonces, ese es un derecho completamente violado en este caso. Según la minuta, que yo la voy a publicar porque hay alguien me está diciendo que si vamos a publicar la minuta, sí, a mí no me alcanza la confidencialidad del expediente. Pero no sé qué hacer. Doña Gloria, disculpe, sí, ¿me está oyendo? Sí, la estoy oyendo. Eso le iba a advertir para no hacer un sinarte en el debate. Lo que le quería preguntar es, a esta altura, el tema de la minuta, el contenido de la minuta, cuando señala el presidente, según la minuta, que él quería trabajar con esto y por eso se trae Diego y Diego empieza a armarlo, digamos, para darle formalidad, algunos podrían interpretar entonces que ahí ya se está bajando sin formalidad. O sea, cuando se está trabajando en darle formalidad a algo es porque es informal hasta el momento. ¿Cómo lo interpreta usted, doña Gloria? Sí, por supuesto. Es que este asunto no es un tema únicamente de quebranto a la autodeterminación de la información, que está en la ley del PROAP, como se conoce comúnmente, sino que aquí hay acciones criminales desde el momento, y digamos, la confesión pública proviene con la emisión del decreto, porque en el artículo 7 específicamente se obliga a las instituciones públicas a dar toda clase de información, con excepción, dice el artículo 7, del secreto de Estado.
Obvio que con el secreto de Estado ya se sabe que no hay que revelarlo, pero la instrucción en ese decreto fue tener información de todas las instituciones públicas sin ninguna limitación. Eso es el elemento de juicio esencial, visible, que provocó que algunos de nosotros presentáramos denuncias formales. Don Juan Diego Castro presentó una denuncia, la Defensoría presentó la denuncia, el Movimiento Ciudadano que lidero presentó la denuncia con firmas de una cantidad grande de ciudadanos también que se sintieron afectados. El ex fiscal general, don Francisco Dalanese, acompañado de 2 colegas más, presentaron la denuncia. Es decir, hubo una reacción nacional a ese aspecto y se presentó la denuncia derivado de la evidencia que se desprende del decreto. Pero si usted conecta la minuta con el decreto y la desaparición del interrogatorio de doña Catalina, que estuvo acompañada, entiendo, con 6 o 7 personas más, que les consta exactamente, y entre las personas que estuvieron ahí están del grupo insidioso que la ha atacado de una manera tremenda y totalmente injusta e inexacta, lo que pretenden es encubrir de alguna forma elementos de juicio sumamente importantes en esta investigación. Doña Gloria, usted sabía, le pregunto, ¿usted sabe si la empresa hay una empresa externa que presentan Casa Presidencial en el proceso que se sigue por la UPAD, como peritos que dicen que no se ha violado ningún dato? Esa empresa recientemente se ha integrado al proceso. ¿Usted conoce? No se ha integrado todavía. Ok, ¿usted sabe si esa empresa tiene contratos con el Estado? No conozco, pero eso es un estudio que ellos están haciendo, pretendiendo introducir a la objeción que están haciendo al allanamiento. Ajá. Y a la objeción que están haciendo para que se abran teléfonos y correos electrónicos. Es un estudio de una empresa particular que se dirige a los abogados del presidente y que la han presentado en la sala para ver si lo aceptan como prueba. A nosotros nos dieron audiencia en la última sesión que hubo, nos dieron 3 días que venció el martes de esta semana, para que nos pronunciáramos sobre la admisibilidad de este documento. Por lo menos, hasta donde yo entiendo, todos nos opusimos a la admisibilidad, porque eso no es un peritaje. ¿Usted me puede decir cómo se llama la empresa? Ese dato es público. Ya le digo. Gracias. Soporteexperto.com S.A. Ok. Sería bueno, a Soporte Experto, sería bueno averiguar, porque la información que nos ha llegado hoy en la mañana, yo no la he logrado confirmar a tiempo, es que tiene contratos con el Estado y particularmente en los últimos 3 meses, y tiene un contrato con la Procuraduría General de la República también, que está personada en este caso. No me extraña, don Randall, no me extraña. Bueno, podríamos averiguarlo. Y si alguien tiene el dato... Aquí hay 2 nombres de ingenieros que participan, el ingeniero Warren Pérez y el ingeniero Irbelindo. Ok. Doña Catalina, Diego Fernández, según la minuta, le dice, estos datos... No me estoy comunicando bien. Estos datos no son de acceso público, le dice Diego Fernández, para ciudadanos, pero sí se pueden usar en administración pública para la prestación de los servicios. Eran datos restrictivos. ¿Eso es correcto? Bueno, recordemos que el estudio que hizo tanto la Defensoría de los Habitantes como el Colegio de Abogados, que también hizo otro estudio bastante serio, un informe, lo que dice es que mucha de esta información tiene que ser privada y es sensible y tiene que mantenerse con la confidencialidad del caso. En el punto 20 de la minuta, usted le pregunta
les pregunta, ¿ustedes han utilizado hasta hoy día datos anonimizados? ¿Es correcto? Es decir, quitarle la cédula y el nombre, que usted solo vea los datos, pero que no logre identificar con esos datos a la persona. Diego Fernández, según la minuta, le dice, no hemos utilizado muchos datos anonimizados. Usted le dice, no muchos, no, todos, o como diciendo, por favor amplíeme. Y Diego Fernández dice, hemos utilizado particularmente en esos casos donde hay un convenio. Es decir, él dice, no hemos utilizado muchos datos anonimizados, han utilizado datos con nombres y apellidos. Eso es lo que le queda claro a usted en la reunión que ahora queda representado en la minuta. Bueno, ahí claramente por eso fue que yo pregunté, ¿cómo? No muchos datos, no del todo, pocos, ¿qué significa no hemos utilizado muchos? Por eso es que inclusive en las conclusiones de la Defensoría nosotros decimos sí, claramente se tuvo acceso a datos sensibles, pero ya el uso y cómo se utilizaron, eso ya está en manos de la Fiscalía determinar cómo, si se usaron y cómo se utilizaron. Recordemos que también en el punto de, en algún momento sí se nos informó que en el caso del CIMERUE, que es parte de Limas, ellos estaban conectados directamente con un VPN. Entonces, eso hacía que pues, se tuviera automáticamente acceso a muchos de esos datos sensibles. ¿Qué se utilizó? ¿Cómo no se utilizó? Eso, pues, eso está ahora en este momento en manos de la Fiscalía, que tiene que descubrir y ver y hacer con sus peritajes cuáles fueron, si es que se utilizaron, si no se utilizaron y cómo se utilizaron y para qué objetivos. Porque los datos sensibles se pueden utilizar de muchas formas. Yo en mi trabajo anterior a en el Banco Mundial, veíamos cómo los datos se podían utilizar para hacer temas de políticas públicas, pero también se utilizaban para manejar la población, para temas electorales. O sea, hay muchas formas por las que se pueden utilizar los datos sensibles. Y ahora le toca a la Fiscalía ver cómo se utilizaron y si fue que se utilizaron estos datos. Ok, ¿usted se acuerda si en algún momento esta minuta que yo estoy publicando había sido, o sea, no si tenía carácter público, sino si había sido publicada? Sí, había sido publicada. En algún momento, no publicada, sino al puro principio, si la gente lo mandaba a pedir, porque nuevamente la Defensoría... al inicio era de acceso público. Sí, en el momento que dejó de ser de acceso público es porque pusieron una denuncia penal. Entonces ya no se puede utilizar nosotros como Defensoría no podemos dar la información ni de la minuta, ni del audio, ni la transcripción del audio. Aquí alguien me dijo que es que yo estoy usando papeles sin confirmar. Nada más, ya para dejar de compartir, porque era la parte importante, quería llegar a esto. No son papeles sin confirmar. Aquí dice, firman los funcionarios de la Defensoría de los Habitantes. Viene la firma de doña Catalina, ¿es correcto, verdad, doña Catalina, su firma? Sí, esa es mi firma. Viene la firma de Hazel Díaz, de Catalina Delgado, de Guillermo Bonilla, de Wendy Durán y de Hugo Escalante. Pero yo quiero recordar que en la primera página estaba el sello de la Defensoría, y de hecho está foliado, ahí lo pueden ver, que dice 00014 y dice Oficina de Correspondencia de la Defensoría de los Habitantes.